Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero e Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema análisis de mallas. Nos piden encontrar la corriente en cada malla y el voltaje en la resistencia de 4 ohms, esta de acá. Muy bien, iniciamos como en todos los ejercicios de análisis de mallas. Tenemos dos mallas, así que vamos a definir una corriente para cada una. Esta va a ser mi corriente 1. Esta va a ser mi corriente 2. Polarizamos todas las resistencias dependiendo de su corriente. Aquí entra corriente 1, aquí sale es negativo. Aquí entra corriente 1 y aquí sale es negativo. Lo mismo para la malla 2. Aquí entra corriente 2 y aquí sale. Aquí entra corriente 2 y aquí sale. Ya tenemos las corrientes para cada malla y nuestras resistencias polarizadas. Pero noten aquí algo muy interesante. Entre ambas resistencias tenemos una fuente de corriente de 6 amperes. Y cuando tenemos una fuente de corriente en común para ambos lazos, podemos aplicar algo que en análisis de malla se llama superlazo o supermalla. Observen, aquí tenemos esto. Las dos están en común, la fuente de corriente, así que podemos aplicar el superlazo. Para el superlazo, lo que tenemos que hacer es determinar una dirección de corriente para todo el superlazo, que será de esta manera. Observen cómo abarca todo, haciendo como que esta rama no existe, la rama donde está la fuente de corriente. Este va a ser nuestra dirección de superlazo o supermalla, como la quieran llamar. Y cuando aplicamos esto, la ecuación de la ley de tensión de Kirchhoff que vamos a obtener va a ser del superlazo, pero respetando a quien afecta corriente 1 y a quien afecta corriente 2 y haciendo como que esta rama no existe. Vamos a escribir superlazo. Aplicamos la ley de tensión de Kirchhoff y yo empiezo desde aquí, que va a ser el terminal negativo de la fuente de voltaje, menos 20 volts. Seguimos la dirección superlazo. Encontramos un voltaje generado por corriente 1 que va a ser positivo y va a ser el producto de la resistencia por la corriente 1, 6 corriente 1. Seguimos la dirección superlazo, nos encontramos el voltaje en esta resistencia, es positivo, así que le sumamos 10 corriente 2, seguimos la dirección de superlazo, nos encontramos con esta resistencia que genera un voltaje positivo, así que lo sumamos, 4 corriente 2 igual a 0. Aquí mucho ojo, el que polariza las resistencias no es el superlazo, es la dirección de corriente de cada malla que nosotros ya elegimos. Reducimos términos, menos 20 más 6 corriente 1 más 14 corriente 2 igual a 0. Esto lo podemos reducir dividiendo entre 2 a ambos términos. Nos va a quedar como menos 10 más 3 corriente 1 más 7 corriente 2 igual a 0. Y sumamos 10 a ambos lados para que los términos con variable nos queden del lado izquierdo y términos sin variables del lado derecho. Así que la ecuación sería 3 y 1 más 7 y 2 igual a 10.
Esta va a ser nuestra ecuación del superlazo. Y bueno, ya aquí tenemos una ecuación con dos variables, así que necesitamos tener otra para poder despejar o que nos ayude a calcular cada corriente. Y aquí es donde viene la parte 2 de los superlazos. Para aplicar el superlazo, aparte de la ley de tensión de Kirchhoff, también nos vamos a ayudar de la ley de tensión de corriente. Y así obtenemos la segunda ecuación que necesitamos. Para eso, necesitamos ir y observar los nodos en la rama donde se tiene la fuente de corriente. Vamos a elegir uno, puede ser este o puede ser este, el que ustedes quieran. Y vamos a ver qué corrientes entran en el nodo y qué corrientes salen. Yo elijo el nodo de abajo. En este nodo puedo ver que entra corriente 2, sale la corriente 10 amperes y sale también la corriente 1. Recuerden que esta dirección de corriente es la corriente que nosotros elegimos para cada malla. Vamos a aplicar la ley de corriente Kirchhoff en este nodo, que nos dice que las corrientes que entran a un nodo son iguales a las que salen. Así que podemos escribir aquí, corrientes que entran son corriente 2, va a ser igual a las que salen. Así que corriente 2 va a ser igual a 6 amperes de esta rama, más la corriente 1 que sale por acá. Recuerden que corriente 1 y corriente 2 deben llevar la misma dirección que nosotros definimos. Y esta va a ser nuestra ecuación número 2. Ya tenemos esta ecuación, y esta ecuación vamos a sustituir corriente 2 para obtener un resultado. Reescribimos la ecuación supernodo, 3 corriente 1 más 7 multiplicado por corriente 2, que ya la definimos aquí, que va a ser esto. Sustituimos, y 1 más 6 igual a 10. Desarrollamos 3 corriente 1 más 7 corriente 1 más 7 por 6, 42, igual a 10. Reducimos términos semejantes, I1 e I1 nos da 10, I1 más 42 igual a 10, restamos 42 aquí y 42 acá, la ecuación queda como 10 corriente 1 igual a menos 32, y dividimos toda la ecuación entre 10 para despejar corriente 1. Corriente 1 va a ser igual a menos 3.2 amperes. Ya tenemos la corriente 1. Ahora el ejercicio nos pide también calcular corriente 2. Vamos a escribirla por acá. Corriente 2 va a ser igual a ¿qué? Bueno, lo definimos con la ley de corriente Kirchhoff, a 6 más corriente 1, sustituimos corriente 1, esto va a ser igual a 6 más menos 3.2, así que corriente 2 va a ser igual a 2.8 amperes. Ya tenemos corriente 2. Ahora vamos a encontrar el voltaje en la resistencia de 4 ohms, que va a ser el voltaje aquí y el voltaje acá. Ese voltaje R4 va a ser igual al producto de la resistencia por la corriente que lo atraviesa, que es corriente 2. Así que va a ser 4 ohms por corriente 2, que ya definimos que es 2.8, que nos da 11.2 volts. Y ya tenemos nuestros resultados. Vamos a escribirlo. Corriente 1 es igual a menos 3.2 amperes. Corriente 2 es igual a 2.8 amperes. Y el voltaje en la resistencia 4 es igual a 11.2 volts. Y listo.
Nos vemos en el siguiente ejercicio. Hasta la próxima.